Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Ever Domínguez, de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la presentación de Marco Antonio Capristán. Marco Antonio Capristán es un investigador de Lima, que lo hemos tenido en otras oportunidades acá en Librería El Caminante, mediante charlas virtuales, quien es también autor de Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Anteriormente, la primera presentación que tuvo Marco Antonio Capristán en Librería El Caminante fue sobre la historia del Jirón de la Unión, tema novedoso, único, no se había investigado sobre ese tema. Bueno, posteriormente han habido algunos otros investigadores que han tomado la posta en las presentaciones, en esta presentación. Bueno, y hoy día nos presenta otro tema novedoso sobre los limeñistas, los extranjeros que amaron Lima, ¿no? De modo que lo dejamos con Marco Antonio Capristán. Muy buenas noches, Marco Antonio. Bienvenido acá a Librería El Caminante. Buenas noches, Ever. Un gusto estar aquí. Primero, gracias a ti y gracias a la Librería El Caminante por la invitación. Siempre es un gusto aceptar las invitaciones de la Librería El Caminante, donde pueden adquirir pues, el libro Pinceladas Limeñas todos los que son amantes de Lima. Y justamente hablando de amantes de Lima, el tema de hoy día es hablar de los extranjeros que de alguna u otra manera tuvieron un cariño por esta ciudad, por la ciudad de Lima. Y bueno, en verdad son bastantes, pero vamos a hablar de algunos, quizás los más representativos o los que yo creo que hoy día debemos hablar, porque también tenemos que hacer un pedido a la ciudad de Lima. Lima tiene una deuda con algunos de ellos, y creo que hoy día es el momento de poder pedir pedir que esta deuda de la ciudad con esos extranjeros que amaron nuestra ciudad sea resarcida muy pronto. Entonces hemos empezado con la conferencia, amantes, las limeñistas, los extranjeros que amaron Lima. ¿Sí? Ustedes pueden ver en pantalla justamente el aviso que estuvo anunciando estos días. Vemos ahí unos personajes en las imágenes representativos, ¿no? Tenemos ahí a Guido Malakowski, a Klaus Schauts, a Bruno Rosselli, y tenemos ahí a Abel Vegas y Dupe Tituar, ¿no? Entre los personajes que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Esta conferencia es auspiciada por el Vía Caminante, y que siempre recomiendo a todos los amigos para que puedan seguir esta página tan interesante con los libros que ofrecen, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Abel Bergancy du Petituar, ¿no? Más conocido con otros como el almirante Petituar, ¿no? Que también hay un poco de polémica sobre el caso de él como personaje histórico, ¿no? Primero vamos a hablar de algo que pocos saben de repente, y es que cuando nosotros hablamos de este personaje histórico, hay un error en su nombre, ¿no? Nosotros siempre decimos el almirante Petituar, ¿no? Hay una avenida Petituar, ¿sí o no? Pero en verdad su apellido no era exactamente así, ¿no? Su nombre, como ahí bien dicen lo que estamos viendo en la pantalla, es Abel. Bergancy es su primer apellido. Su segundo apellido es du Petituar, ¿no? Entonces, nosotros llamamos a este personaje histórico simplemente como Petituar, como si llamáramos estamos llamando por su segundo apellido, ni siquiera completo, como parte de su segundo apellido. Entonces, quizás ya sería bueno que de repente los libros de historia y también se cambie el nombre de la avenida, ampliando el nombre al nombre completo del personaje histórico, ¿no? Albert Bergancy du Petituar, ¿no? Él vivió entre 1832 y 1890. Y su relación con Lima está, históricamente hablando, en la época de la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahí tenemos a Albert Bergancy du Petituar. ¿Y de qué podemos hablar de él justamente, ¿no? Y ya también viene un poco en la polémica. Cuando saben ustedes que la guerra con Chile empezó en 1879, hubo varias campañas militares, ¿no? La campaña naval, primero con el gran Miguel Grau, ¿no? Que finalmente acabó con al ser derrotado el Huáscar y la muerte de Grau el 8 de octubre de 1879. Después siguió la campaña de Arica, ¿no? Con el gran Francisco Bolognesi y sus soldados y demás militares que pelearon en el Morro de Arica, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Ya después de esas campañas militares que desgraciadamente no fueron favorables para el Perú, bueno, también hay la famosa batalla de Arica, ¿no? Que sí fue favorable, pero que no cambió el rumbo de la historia, vino la toma de Lima,
la ciudad de Lima. Ahí los limeños luchamos en dos batallas importantes, la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores. Desgraciadamente, nosotros peleaban en estos enfrentamientos peleaban pues, los peruanos los soldados peruanos junto con los ciudadanos peruanos, contra un ejército chileno que venía pues preparado de varias victorias, un ejército preparado y organizado. Dos batallas, tuvimos dos derrotas, la batalla de San Juan el 13 de enero de 1881 y el 15 de enero la batalla de Miraflores. ¿Qué pasó? Era inminente, después de la batalla de Miraflores, que la ciudad de Lima fuera destruida, justamente porque había pasado eso ya. Cuando hubo la batalla de San Juan, fue destruido Chorrillos y Barrancos, los principales balnearios de Lima y uno de los balnearios más conocidos e importantes de América del Sur. Y con la batalla de Miraflores fue destruido el balneario de Miraflores. Entonces, lo más probable era que lo que seguía para ser destruido era la ciudad de Lima. Y Lima era un caos, ¿no? Nadie sabía lo que podía pasar. Había desorden, había pues miedo, y muchas embajadas y muchos lugares de la ciudad cobijaron bajo bandera extranjera a los ciudadanos de varios países, incluso peruanos, ¿no? Entonces, justamente, destaca la figura de Petit Toit relacionado mucho a otra extranjera, igual que él, francesa, que es la hermana Hermacie Piaget. Ya, esta religiosa era la directora del Colegio Belén. El Colegio Belén, aquí vemos la imagen del Colegio Belén, se encontraba, donde se encuentra la cuadra 11, de la Unión, casi en la esquina con Paseo de la República, con la avenida Bolivia, donde se encuentra el centro comercial Centro Lima. Ahí está el Colegio Belén. Actualmente todavía existe, pero está en San Isidro. Bueno, ella era directora de este colegio, un colegio de madres de origen francés. Y ellas cobijaron a familias peruanas, a alumnas suyas, que eran hijas de franceses y peruanos, en este colegio. Entonces, la madre de Piaget, con el temor que podía haber, pues, Lima ser destruida, y también a la vez alumnos del colegio y ciudadanos peruanos heridos, o muertos en esta ocupación, habló con su amigo, el almirante Aprenancy Petit-Toit, para que él interviniera, ¿no? Entonces, él va a ir a hablar con las tropas chilenas previo al ingreso de Lima. El ingreso de Lima fue el 17 de enero, y él entró justamente, él habló el 16, ya vísperas para comenzar el día 17, habló con otros grupos de almirantes para solicitar a los chilenos que entraran a Lima pacíficamente, ¿no? Acá viene un poco la historia de la polémica. ¿Lo hizo realmente para salvar Lima o lo hizo para salvar a los extranjeros? Hay un debate en ese punto. Hay que entender las cosas en su época y su tiempo, ¿no? Es cierto que el pedido fue por la madre Piaget, ¿no? Y ella era de un colegio de extranjeros, habían varios grupos residentes en el Perú de extranjeros, y había el temor que ellos que no tienen nada que ver con la guerra, porque era una guerra entre Perú y Chile, sean afectados, ¿no? Entonces, lo que realmente, si hablamos de los resultados, Petit Toit lideró este grupo que va a hablar con las tropas chilenas y va a lograr su objetivo, el objetivo de que entraran a Lima pacíficamente, ¿no? Quizás podemos entrar a una polémica larga sobre cuáles fueron realmente la intención de Petit Toit de salvar la ciudad que él estimaba, bueno, que él había manifestado varias veces su cariño por la ciudad de Lima, ¿no? O lo hacía por el extranjero. Bueno, ahí vamos a entrar a un debate. Lo que sí podemos decir claramente es que gracias a Petit Toit, ¿no? Los chilenos entraron a la ciudad de Lima en forma pacífica, en forma silenciosa, ¿no? No hubo la destrucción ni el incendio que para todos era inminente. Entonces, a él, gracias a estas gestiones, que tuvieron un objetivo logrado, que era salvar la capital de la destrucción y la muerte de muchos de sus habitantes, a él se le considera el Salvador de Lima, ¿no? El Salvador de Lima. Y a la madre Piaget, que fue quien le pidió su intervención, la salvadora de Lima, ¿no? Entre ambos personajes hay la historia que contó una vez Bergancy Petit Toit, de que él tuvo un sueño, ¿no? Hay una carta que él escribió, de que quien le decía que regrese a Lima, porque estaba yéndose de la ciudad, regresar a Lima y buscar a la madre Piaget, era Santa Rosa de Lima, ¿no? Que le abrió un sueño, ¿no? Entonces ahí se juntan tres personajes de la historia, ¿no? La madre Piaget, Bergancy Petit Toit y Santa Rosa de Lima, que según este personaje histórico le habló un sueño que regresara a Lima para salvarla, ¿no? Muy bien, la cosa es que Lima se salva. Bueno, sabemos todos que hubo la ocupación chilena, que duró 3 años, hubo un saqueo de edificios públicos,
¿no? Que igual la ciudad en cierta manera fue afectada, pero lo que hubiera sido la destrucción total de Lima, el saqueo y destrucción y la muerte de habitantes no pasó. De ahí el mérito es de este personaje histórico que Lima lo ha reconocido, ¿no? Tenemos varias homenajes a Bergancy du Petit-Thouars. Por ejemplo, hay una avenida conocida con todos nosotros, la avenida Petit-Thouars, en homenaje al Salvador de Lima, ¿no? También tenemos aquí, bueno, hablando de la Madre Piaget, que hemos hecho la Madre Piaget, la religiosa, ella, por ejemplo, del Colegio Belén y tiene un monumento en San Isidro, ¿no? Como Salvadora de Lima. Y había una placa, hasta hace poco en la Plaza Francia, que acaba de ser remodelada, había una placa que imagino que va a ser repuesta seguramente después. Esta placa decía, ¿no? Un homenaje a la Salvadora de Lima, la madre Hermasi de Piaget. Entonces, tiene una placa en la Plaza Francia que va a ser repuesta, entonces hace poco tiempo pasó ahí, y tiene un monumento en Miraflores, ¿no? En el caso de Bergancy du Petit-Thouars, en los años 20, en la época del gobierno de Leguía, se colocó este monumento en la cuadra 2 de la avenida Petit-Thouars. Este monumento estaba en medio de la avenida que llevaba su nombre, en medio de la avenida, justo estaba en la entrada, quizás el fotógrafo que tomó esta fotografía, estaba justo de espaldas a la entrada del antiguo canódromo de Lima. Saben que ustedes, Lima tuvo primero una pista para bicicletas, ¿no? Y después se convirtió en un canódromo, en un centro donde había carreras de perros, de galgos, ¿no? Algo que a veces ya en Lima no existe, a veces uno cree que Lima ha existido. Bueno, justamente en la entrada de este canódromo, el fotógrafo tomó esta fotografía en justo este monumento que estaba al medio de la pista, de ser una manera, de la avenida Petit-Thouars. Las casas que están alrededor todavía existen, ¿no? Bueno, este monumento años después fue trasladado a otro lugar más seguro porque un accidente podía haber en medio de la calle y se encuentra ahora pues en la cuadra 6 de la avenida Petit-Thouars, ¿no? Entre la avenida, en ese parque que es conocido como el Parque Petit-Thouars o el Parque del Estadio, le dicen, un nombre que no va mucho porque está muy a una cuadra del Estadio Nacional, ¿no? Está frente a Radio Nacional. Entonces, este monumento fue trasladado del lugar. En este monumento se ve a Bergancy du Petit-Thouars recibiendo un ramo de flores de una mujer, ¿no? Coronada y con una túnica. Bueno, la mujer es la ciudad de Lima, ¿no? Que le está agradeciendo al almirante francés por haberla salvado de la destrucción. Entonces, este monumento interesante se encuentra en la avenida Petit-Thouars. Entonces, Salvador de Lima tiene una avenida, tiene un monumento, ¿no? La Madre Piaget también tiene un monumento, hay placas recordatorias en su homenaje. Petit-Thouars también tiene esta placa que se encuentra ubicada en la Plaza Francia. La Plaza Francia, que todos conocemos y que ahora está siendo remodelada, se llamó siempre históricamente Plaza de la Recoleta, de la época virreinal, ¿no? Pero en 1911, la Municipalidad de Lima decidió cambiarle de nombre y ponerle a esta plaza Plaza Francia. ¿En homenaje a quién? Justamente a Bergancy du Petit-Thouars. Acá está la placa, justamente, de 1911, con el nombre correcto, justamente, ¿no? El nombre correcto de este personaje, en el cual se dice que la plaza pasa a ser llamada Plaza Francia en homenaje a él y a otro personaje francés de nuestra historia, ¿no? Entonces, miren todo lo que, en cierta manera, nos ha influido en nuestra historia y en la historia de la ciudad. Ya que tenemos una imagen de la Plaza Francia, ¿no? Y tenemos la iglesia de la Recoleta, que en verdad se llama Iglesia de los Sagrados Corazones, que es de una orden también de origen francés. En esta plaza está la Iglesia del Sagrado Corazón, lo que fue la sede del Colegio Recoleta, ¿no? Y que también fue la sede de la primer local de la Universidad Católica, ¿no? Que fue fundada también por otro francés, el padre Jorge de Indilac, que también tiene un monumento en esta plaza. Entonces, y ahora, bueno, en la imagen no estaba todavía, desde 1935, ahí también está el monumento a la libertad, que fue trasladado ahí desde Santa Beatriz, y ese monumento que la colonia francesa regaló al Perú en el centenario de su independencia. Entonces tenemos en esta plaza a la Orden de los Sagrados Corazones, de origen francés, tenemos el local del Colegio Recoleta en la Universidad Católica, esta última fundada por el padre francés Jorge de Indilac, y tenemos el monumento a la libertad regalada por la Unidad Francesa. Y al pie del monumento estaba, hasta hace unos días, pero como digo, puedo contarles, solamente se va a volver a colocar la placa en homenaje a la Madre Piaget. Bien, entonces, un personaje que en verdad salvó a Lima. El hecho real es que salvó a la ciudad de la destrucción, de inminente destrucción.
y, bueno, y gracias a él, muchas vidas se salvaron, ¿no? Muy bien, vamos a irnos ya a tiempos más cercanos, pues hemos hablado del siglo XIX, y vamos a hablar del siglo XX, y vamos a hablar de un personaje, en verdad, que transformó Lima, ¿no? Lima es una ciudad virreinal, que ha tenido muchos cambios debido a los terremotos que han habido. Pero ha habido varias etapas en la historia de Lima, ¿no? Que hoy no es el tema en la exposición hoy día, pero la ciudad de Lima, por terremotos, cambios de estilo, cambios de época, ha tenido varias transformaciones, ¿no? Quizás las más importantes en la historia de la ciudad han sido en la época virreinal, cuando los reyes de la dinastía Borbón, ¿no?, desde España dieron orden para que la ciudad se transforme, se modernice. Dentro del virreinato se va a construir el cementerio Presbítero Maestro, se va a construir la Plaza de Toros de Hacho. Después, una segunda etapa importante de la historia de Lima es la era del guano, cuando Ramón Castilla, con el dinero que tiene, el proceso del guano, transforma Lima. Llega el ferrocarril Lima-Callao, llega se pone el alumbrado a gas, y poco después nomás, el presidente Balta tumba las murallas de Lima y construye el Parque de la Exposición. Entonces hay una gran transformación gracias al guano. Y la guerra con Chile, hay una etapa se puede decir, de no avances en la ciudad. Y a comienzos del siglo XX comienzan a haber cambios, ¿no?, con la llamada República Aristocrática. Pero ya en esa etapa, ya va a comenzar, justamente a haber un intento de renovar Lima, justamente, ¿no? Y uno de los que va a provocar esa renovación de Lima va a ser el presidente, el primer gobierno, el presidente Leguía. Bueno, casi todos los presidentes de esa época quieren renovar la ciudad. Y justamente en esa época, cuando llega Ricardo de Jara-Marakowski, llega a Lima, y a él se le encarga, se le contrata con el fin de, pues ya estaba en esos años, estamos hablando de 1910, 1911, ya faltaban 10 años, y estaba pensando en la celebración del centenario de independencia, ¿no? Estamos ahora a unos mesecitos del bicentenario, sabemos que por varios motivos no se va a poder celebrar como se pensaba hacerlo, pero hace 110 años ya estaba pensando en el centenario. Y Ricardo Marakowski justamente fue traído desde París, siendo él polaco, vamos a hablar de él, ya para que se encargara de armar las celebraciones para el centenario. Muy bien, vamos a ver aquí entonces. Aquí tenemos a Ricardo de Jara-Marakowski, ¿no? Dice aquí, con apenas 24 años, desembarcó en Lima el 22 de diciembre de 1911. De nacionalidad polaca, acababa de graduarse como director en la prestigiosa Escuela de París, la Escuela de Artes de París. O sea, se había graduado recién de la Escuela de Artes de París. Y no solamente eso, que dice abajo, consiguiendo el primer puesto de la medalla de oro de su promoción, ¿correcto? Justamente, él se va a graduar y llegó a trabajar en París con un peruano, con arquitecto Antonio Bianchi, ¿no? Y él, se hicieron amigos realmente, y después, cuando ya vine Bianchi al Perú, lo recomendó, justamente porque al gobierno de Leguía, que estaba buscando una persona de un alto nivel académico para que viniera a colaborar con el Perú y con la ciudad en la celebración del centenario, ¿no? Qué mejor que él, ¿no? Recién graduado de la Escuela de Bellas Artes de París y encima la medalla de oro en mejor de su promoción. Se le hizo la invitación a través de Bianchi, él aceptó y vino a Lima. Era solamente por unos años, para ir armando la celebración, pero se va a quedar para siempre, justamente. Muy bien, entonces él va a llegar, se va a enamorar de quien va a ser su esposa y también se va a enamorar de la ciudad de Lima. Ya no regresa a París y a partir de ahí su vida va a estar dedicada a la arquitectura en el Perú. Va a ser presentado a Federico Helguera. Quizás algunos no lo conocen, los que quizás tenemos mucha investigación sobre Lima, sabemos quién es Federico Helguera. Quien no lo conoce, se lo presentamos. Él fue uno de los alcaldes más importantes de la historia de Lima. Fue alcalde de Lima entre 1901 y 1908. Para muchos, el mejor alcalde de Lima de la historia. Tanto así que es el único alcalde de Lima que tiene una plazuela con su nombre y un monumento a su nombre, ¿ya? Y ya había sido nombrado también por el grato recuerdo de su labor como alcalde, como presidente de la Comisión del Centenario, ¿no? Entonces él tiene un encuentro con Marakowski y, conocedor de toda su experiencia y su calidad de persona, se lo presenta al presidente de la República, Augusto B. Leguía, ¿ya? Y ellos son los que primero comienzan a trabajar con él en una serie de proyectar una serie de obras para el centenario. Pero en paralelo a su obra arquitectónica
que va a ser apoyada siempre por el presidente Leguía, y también va a estar vinculada con Federico Helguera, va a dedicarse a la docencia. Casi toda su vida en el Perú la dedicó a enseñar arquitectura primero en la antigua Escuela de Ingenieros de Lima, ¿no? Entonces tenemos dos personajes que están vinculados, tres personajes históricos vinculados, ¿no? Mayakovsky, el gran arquitecto que va a renovar la ciudad de Lima; Federico Helguera, el gran alcalde de Lima; y Augusto Leguía, el presidente del Perú. Bueno, presidente polémico por algunas cosas, pero nadie puede negar que Lima se transforma gracias a Augusto Leguía, ¿no? Y justamente, miren, estos personajes que acabamos de ver, ¿no? Que dijimos, ¿no? Justamente aquí tenemos la Plaza Helguera, que se encuentra en el cruce, para los que no conocen, en el cruce de Girón Quírica con la avenida Wilson y la avenida Rufino Torrico. Ahí justamente esa unión de avenidas se encuentra esta plaza, la Plaza Helguera, y ahí está el monumento a Federico Helguera y la plazuela con su nombre, ¿no? Justamente por ser el alcalde de Lima que transformó la ciudad comenzando el siglo XX. Ya de hecho el monumento a Augusto Leguía en la avenida Arequipa. Recordemos que esa avenida la construyó él, ¿no? Este monumento está en Lince. Hace unos años este monumento ha sido reconstruido porque no estaba la escultura de Leguía, sí estaba el pedestal y este muro, pero faltaba la escultura de Leguía. Hace unos 7, 8 años más o menos se colocó la escultura de Leguía nuevamente como se merecía, ¿no? Entonces ahí están estos personajes históricos que también ambos tienen su monumento. ¿Se dan cuenta? Hasta ahorita hemos visto varios personajes históricos que están aquí relacionados y casi todos tienen un monumento que la ciudad se ha reconocido. Bueno, este es el local de la antigua Escuela de Ingenieros, ¿ya? Que se encontraba, para que algunos no saben cuál está ubicado, en la esquina, que sería totalmente ahora Girón Callao con la avenida Tanda, ¿no? Ahí ahora, si uno va a ese lugar, va a encontrar un jardín, un parque de la iglesia de Santa Rosa de Lima. Antes, en ese espacio estaba esta casona muy grande, muy amplia, que en tiempos grandes había sido un hospital, el Hospital del Espíritu Santo, un hospital para marinos, ¿no? Y después de la independencia se convirtió en la primera sede del Museo Nacional del Perú, el Museo Nacional, y ahora era la Escuela de Ingenieros. Bueno, esta Escuela de Ingenieros va a ser fundada por Eduardo de Javis, capaz a algunos les suene ese nombre. Eduardo de Javis es de una avenida muy amplia, ¿no? Esa avenida va hacia la UNI, ¿no? Justamente porque esta Escuela de Ingenieros se va a convertir después en la Universidad de Ingeniería. Por eso que la avenida lleva el nombre del fundador de la UNI, ¿no? Que en esta época se llama todavía Escuela de Ingenieros. Entonces, aquí en la Escuela de Ingenieros se va a encontrar Mayakovsky, polaco, también con Mayakovsky, con Eduardo Javis, que también es polaco, ¿no? Y va a trabajar junto con su gran amigo Enrique Bianchi, quien lo había recomendado trabajar en el Perú. Entonces, Bianchi, Mayakovsky y Javis van a trabajar aquí, uno como director y dos como maestros de muchas generaciones de los futuros arquitectos e ingenieros del Perú, ¿no? En este local, Girón Callao con Avenida Tanga. Acá justamente hablamos de Eduardo de Javis, aquí vemos su imagen, capaz algunos conocemos su nombre, pero no hemos visto nunca el personaje. Acá está a la izquierda, vemos a Eduardo de Javis, mucho mejor, una imagen cuando está en su juventud. Y ya vemos en la parte inferior el monumento dedicado a Eduardo de Javis, ¿no? Que estuvo un tiempo ubicado en la plaza de San Agustín, frente a la iglesia de San Agustín, en Girón Camaná con Ica. Acá se ubican ustedes ahí, cuadra 2 de Girón Ica con Camaná. Ahí estuvo ubicado en esa plazuela. Ahora hay un monumento ahora un poco extraño, pero es un monumento abstracto dedicado a César Vallejo. Ahí estuvo el monumento de Javis, que ahora hace años fue trasladado, en los años 60 trasladado aquí a Jesús María, en la Plaza Polonia. O sea, ahí ubica este lugar, se encuentra a la espalda del Ministerio de Salud. Ahí está el parque, muy buen cuidado. Ahí se encuentra este monumento a Eduardo de Javis, ¿no? Miren, justamente. Entonces, ellos van a trabajar por años, ¿no? Y dedicados a la enseñanza de los futuros arquitectos del Perú. Obras de Mayakovsky, hay muchísimas obras de Mayakovsky, ¿no? Pero vamos a ver quizás las más representativas. Y acá vemos una quizás que ahora que la han visto, todos la reconocemos, ¿no? Y es una de las obras más impresionantes de Mayakovsky. Construido en 1924, la Casa Rímac fue uno de los primeros edificios construidos para albergar departamentos y oficinas en el Paseo de la República. Ya esos años se proyectaba que este lugar, que en esa época no era como lo vemos ahora, una gran avenida, era una avenida, se puede decir que eran como dos grandes plazuelas atravesadas por eran cortadas por unas construcciones. En los años 30 va a tener esta forma, ¿no? Como estaba proyectado en los años 20 hacer este gran paseo, el llamado Paseo de la República, en el año 24 se construyó, en el año 24 se inaugura esta construcción llamada la Casa Rímac,
llamada así porque fue construido por la compañía de seguros RIMAC, ahora la conocemos, ¿no? El presidente Leguía pidió a las grandes empresas que invirtieran en embellecer la ciudad, ¿no? Compraran terrenos y construyeran edificios, propiedad de ellos, pero que buscaran que sean edificios imponentes que a la ciudad le mejoren su imagen en vistas del centenario de independencia. La compañía de seguros RIMAC contrató a Quirito Malacosque para construir este bello edificio que, como digo, fueron oficinas y departamentos, ¿no? Y que todavía se conserva en este lugar y que es la admiración de los extranjeros. Cuando alguien viene a Lima, desde la vía expresa lo ve, yo tengo la oportunidad de estar con algunos extranjeros que lo han visto, se quedan impresionados de este edificio realmente, ¿no? Uno de los más bellos de Lima y impresionantes por el estilo que tiene, ¿no? Un estilo bien particular y con varias formas eclécticas, tiene varios estilos arquitectónicos aquí. Muy bien, entonces la Casa Rimac, una de las más representativas obras de Quirito Malacosque. Después también tenemos la fachada del Palacio Arzobispal de Lima, ¿no? Fue obra de varios arquitectos, ¿no? Klaus Chaut, está ahí, vamos a hablar de Klaus Chaut ahora, pero el encargado de la fachada, después de un concurso que no ganó, fue el arquitecto Malacosque, ¿no? Y esta casa se considera la primera casa construida en un estilo propio peruano, el estilo peruano, neocolonial, quiero decir. Se buscaba ya de antes, y Malacosque iba a ser uno de los que colabore con eso, en crear un estilo propio peruano, ¿no? ¿Y cómo creamos un estilo arquitectónico peruano propio, ¿no? Mezclando lo andino con lo español, haciendo una renovación de lo español. Hubo un gran debate en esa época, y vamos a ver que Malacosque va a estar en este debate muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí él va a construir una construcción neocolonial, o sea, semejante a una construcción virreinal, pero modernizada, haciendo una mezcla, pues, de lo antiguo con lo moderno, ¿no? Y acá vemos esta construcción que se asemeja a una construcción antigua, pero es de 1924. Los balcones están inspirados en los balcones de la casa Torre Tagle y los detalles de la construcción en algunas iglesias limeñas, ¿no? Entonces, impresionante, fue la primera construcción de este tipo. Después va a haber muchas construcciones más posteriores con ese estilo, ¿no? Y pues esa fue la primera construida la fachada por el arquitecto Malacosque. Vemos aquí ya cómo su estilo fue marcando el futuro del nuevo estilo de la ciudad de Lima en lo que es arquitectura. Otra construcción quizás que pocos saben que es de él, pero sí es que embellece Lima totalmente, son los 8 edificios que rodean el parque en la Plaza 2 de Mayo. Entonces, esos edificios que si uno pasa por ahí en forma ligera y rápida, parecen que todos son iguales, no lo son, todos son diferentes esos edificios, ¿no? Los terrenos, antes había casas aquí muy modestas y era bastante contradictorio, ¿no? Uno de los monumentos más bellos de América en medio de casas muy humildes, ¿no? Entonces, el gran filántropo Víctor Alcorrera compra los terrenos y encarga primero a Klaus Chaut el diseño de estas casas que iban a rodear este monumento. Y finalmente, después el diseño de Chaut no lo convence, le encarga un nuevo diseño a Malacosque y él construye estos 8 edificios que en verdad convierten esta plaza en única en América. Recordar que esta plaza circular, con 8 edificios circulares, estaban dentro de un concepto que en esa época en Lima estaba todavía primando, ¿no? El concepto de tratar de convertir a Lima en una ciudad parecida a París. Y si uno compara esta plaza con la Plaza del Arco del Triunfo de París, o con algunas avenidas de París, no tiene nada que envidiar realmente, ¿no? Había la idea de París había sido transformada por el barón de Haussmann y quería hacer lo mismo con Lima, ¿no? Dejar un poco la ciudad virreinal a un lado, lo que es el centro histórico, y construir una nueva ciudad con bulevares, plazas circulares, ¿no? Y Malacosque va a estar dentro de esta idea de convertir a la ciudad de Lima en una ciudad semejante a París. O sea, estuvo en esta idea y también estuvo en ese debate de crear una arquitectura propia para la ciudad de Lima, para el Perú también. Construyó casas imponentes como la hemos visto, o casas tan grandes como la Casa Rimac, pero también casas particulares. Tenemos acá la Casa Bosa, la Casa Larco, que se encuentra en la avenida La Colmena, muy cerca de lo que también sería la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Una casa realmente muy parecida a otra obra de él muy conocida, que es el Teatro Colón, ¿no? Vamos a ver entonces este edificio, la casa todavía existe, en medio de la avenida La Colmena, donde él va a hacer varias casonas. Recordemos que la avenida Colmena se abre en 1899, perdón, y aquí en esta zona se van a ir a vivir las familias más adineradas de Lima. Se van a abrir dos en esta época, a fines del siglo XIX,
se van a abrir dos grandes avenidas. La avenida 9 de diciembre, una conocida como Paseo Colón, y la avenida La Colmena. Y las personas más adineradas de Lima se van a vivir aquí, a estos nuevos barrios ricos, se puede decir, y construyen casas y mansiones semejantes a las mansiones que había en París. Entonces, justamente, ¿quién era el más requerido? Uno que más requerido eran dos, ¿no? Markovsky y Saúl, que vamos a ver ahora hablar de él. Entonces, comprometió con la ciudad de Lima, trató de embellecerla dentro de ese trabajo arquitectónico que él conocía muy bien. Y acá tenemos una muestra de la versatilidad de Mayakovsky, ¿no? Cuentan que él estudió en la escuela que hemos visto, al comienzo hemos explicado, en la Escuela de Artes de París, pero antes estudió en una escuela de arquitectura en París. Cuenta que esta escuela de arquitectura en París tenía una particularidad, ¿no? Que los alumnos tenían más posibilidad de crear, ¿no? De jugar con los estilos. Y en la Escuela de Arte de París había un estilo mucho más rígido. Al estar en las dos escuelas, él se formó tanto en la creación más libre y en la formación más rígida. Entonces eso le dio la posibilidad de crear estilos diferentes y crear propuestas arquitectónicas. Entonces, así como tuvo las construcciones afrancesadas de la Plaza 2 de Mayo, también, el estilo neocolonial del Palacio Obispal, acá tenemos esta construcción de un estilo neoperuano, una mezcla de estilos perincaicos con estilos españoles, ¿no? Ese es el Museo Nacional, que después se llama actualmente el Museo de la Cultura Peruana, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, a 2 cuadritas nomás de la Plaza 2 de Mayo, con había hecho también una serie de obras en ahí, ¿no? Donde se ha inspirado pues en estilos chahuanaco, ¿no? Con incas, y semeja a una construcción, ¿no? Hay personas que a veces dicen, pero esto es una construcción muy extraña. Recordemos que es una construcción de 1920. Todavía no se conocía tanto todavía de los estilos arquitectónicos de otras culturas, en las construcciones de otras culturas. Entonces, se conocía en esa época lo inca y chahuanaco, ¿no? Entonces, basado en esas dos construcciones, mezclado con lo español, se hizo este edificio, ¿no? Todavía no se conocían otras culturas pre-incas todavía, recién van a ser investigados. Recuerden ustedes, capaz en 1919 recién se descubre Chavín y Paracas, ¿no? Entonces recién estábamos investigando a los antiguos peruanos. Entonces esta construcción está inspirada en lo que se conocía en esa época. Entonces miren, es un nuevo estilo, ¿no? Miren la diferencia arquitectónica de estas construcciones, ¿no? Palacio Obispal, las construcciones de la Plaza de Mayo o la construcción neoperuana del actual Museo de la Cultura Peruana. Y también, quizás otra obra, una de las más importantes realizadas por él, es la construcción del Club Nacional, ¿no? Uno de los clubes, sabemos, históricamente más importantes del Perú, que había tenido ya varios locales en Lima, y finalmente compró una casa que había aquí en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín se inaugura, recuerden ustedes, en 1921. Entonces, se iba a construir en el eje central de la ciudad de Lima, la Plaza San Martín, con la avenida La Colmena, unos cuantos cuadras del Paseo de la República y del Paseo Colón. El nuevo eje de Lima giraba en la Plaza San Martín. Entonces el Club Nacional compró un terreno, una casa que estaba aquí, y lo demuele para construir este edificio, imponente edificio que tenía que justamente demostrar la historia y el glamour de este club, donde estaban las personas más ricas del Perú, y eran socios en este club, ¿no? Y Mayakovsky va a encargarse de este edificio junto con su gran amigo Enrique Bianchi, ¿no? Van a ser los encargados de este imponente edificio del Club Nacional frente a la Plaza San Martín, ¿no? Acá tenemos una imagen de Enrique Bianchi, que en verdad es muy conocida, ¿no? Enrique Bianchi tiene muchas fotografías de él. Acá tenemos una imagen de Enrique Bianchi, amigo, gracias a él, Mayakovsky pudo llegar al Perú, ¿no? Amigo de él, que enseñó con él en la escuela de ingenieros, y también hicieron juntos esta obra. Lamentablemente, Bianchi va a morir en el año 1928, un año antes de que se inaugure este edificio, ¿no? Otro lado importante, acá vamos a hablar de obras que hizo Mayakovsky, pero en relación con otros arquitectos, ¿no? Tenemos el edificio, por ejemplo, del Congreso de la República, un edificio en verdad bastante arquitectónicamente muy bonito, muy bien construido, inspirado en algunos palacios franceses. Esta obra fue realmente de Emilio Robert, un arquitecto que trabajó en el Perú a comienzos del siglo, pero no logró terminarse este edificio, ¿no? Y en los años 15, 18,
se le encargó que sea terminado al arquitecto Malacosqui, lo va a terminar este edificio, pero para terminarlo hizo varias modificaciones. Algunas fueron aceptadas, la fachada se modificó, no se modificó la fachada, pero sí modificó el interior que había planificado, ¿no? Entonces tenemos el Congreso de la República, obra que en parte pertenece a arquitecto Malacosqui junto con Emilio Robert, ¿no? Para los que no saben quién es Emilio Robert, acá tenemos su imagen de Emilio Robert. Ya él, por si acaso, él fue quien construyó también la Cripta de los Héroes, ¿no? Que en verdad se parece mucho al Congreso de la República, ¿no? Como que el Congreso de la República lo habíamos vuelto en circular y parece realmente la Cripta de los Héroes. Y construcción y casas muy importantes como la Quinta Laña en el Paseo Colón, ¿no? También él también participó en un concurso para elegir quién iba a ser el Palacio de Gobierno y ganó su diseño que después no va a ser concretado, pero va a inspirar al edificio actual que justamente va a terminar también Malacosqui, ¿no? Acá tenemos el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Todos lo conocemos por televisión, cuando por ahí entra el presidente, cuando se va a hacer su discurso en cada 28 de julio, o es un lugar donde se entrevistan a los congresistas, cuando van los presidentes a entrevistarlos, cuando ha habido algún evento en el Congreso, el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Ya? Bueno, ese Salón de los Pasos Perdidos fue diseñado por Malacosqui, transformando el diseño que había hecho Emilio Robert, incluso en la parte superior vemos unos vitrales, ¿no? Y algunas columnas que fueron añadidas al proyecto original. Entonces, aparte, muchas de las partes interiores del Congreso de la República también fueron diseñados por Malacosqui, especialmente el Salón de los Pasos, el Hall de los Pasos Perdidos, ¿no? El Hall de los Pasos Perdidos. Otra obra que va a ser en parte compartida, aunque en gran medida, de Víctor Malacosqui, va a ser el Palacio de Gobierno actual, ¿no? Ustedes saben que en la historia, en este lugar, ha existido varias edificaciones, todas que tienen que ver con el poder, ¿no? Primero estuvo la casa de Francisco Pizarro, el gobernador del Perú, ¿no? A su muerte, su casa fue transformada y convertida en el Palacio de los Virreyes. Con la República, ese Palacio de los Virreyes tuvo algunas pequeñas modificaciones y se convirtió en el Palacio de Gobierno, el cual se incendia. Se construye un nuevo Palacio de Gobierno, pero que también sufrió otro incendio durante la época de Leguía y llevó a que se construya un nuevo edificio. Después de ese segundo incendio, en 1921, se encargan las obras de reconstrucción y de nuevo edificio a Claude Saúd, el personaje que vamos a hablar también hoy día, ¿no? Tenemos aquí el espacio gobierno y tenemos a Claude Saúd, justamente. Entonces dejamos a Malacosqui, que como vemos ha hecho obras de distintos estilos en la ciudad de Lima. Casi los que conocemos el centro histórico, al pasar por la ciudad, siempre vamos a ver una obra de Malacosqui. Y hemos hablado son de las principales, porque hay muchas casonas en el Paseo Colón, en la Avenida La Colmena, que son también de este arquitecto tan destacado, y que me muestra que en el Perú se pueden hacer grandes cosas cuando eligen a las personas correctas, ¿no? Miren ustedes, el gobierno buscaba traer a la persona más capacitada de Europa en esa época para que venga al Perú, y se buscó al mejor alumno de la Escuela de Artes de París, ¿no? ¿Qué diferencia ahora? Porque a veces cuando los puestos ahora son entregados pues a conocidos, ¿no? No se busca la mejor persona, ¿no? Justamente se hizo eso antes y los resultados están aquí. Lo mismo pasó con Claude Saúd, ¿no? Vamos a ver aquí, francés que vino al Perú, también reconoció al arquitecto que llegó al Perú y va a hacer grandes obras importantes, ¿no? Claude Saúd dice ahí, ¿no? Fue un arquitecto francés, estudió en la Escuela de Arte de París también, especializaciones en dibujo, se especializa en el dibujo y manejo de estilos de ornamentación y decoración dentro de la arquitectura, o sea, especialista más que nada en la ornamentación y decoración de los edificios, ¿no? Llegó al Perú más que nada para trabajar como diseñador de muebles, ¿no? También por unos años, y también se quedó finalmente en el Perú casi toda su vida, va a irse poco antes de morir, ¿no? En 1907 el gobierno peruano le encarga la jefatura de la sección de obras de la Presidencia Pública de Lima, y ahí comienza un gran trabajo de diseño de varias obras para la municipalidad, ¿no? Entonces tenemos a Claude Saúd, otro arquitecto muy destacado en la historia de la ciudad de Lima, y justamente lo que nos comentaba, ¿no? La obra que se relaciona entre Malacosqui y Saúd. El Palacio de Gobierno, que existía antes de este actual Palacio de Gobierno, fue reconstruido por el presidente Piérola, ¿no? Porque el anterior se quemó. Saben ustedes que el Palacio de los Virreyes se incendia poco después de la guerra con Chile, ¿ya? En 1883 se incendia. Entonces, el presidente Piérola construyó un nuevo edificio, ¿no? Que va a existir más o menos unos 25 años más o menos. Realmente era el primer Palacio de Gobierno, porque reemplazó al Palacio de los Virreyes, ¿no? Ya el Perú tenía 50 años más de 50 años de independencia, pero recién tiene su primer Palacio de Gobierno. Y ese se incendia poco antes de celebrar el centenario. Ya, bueno, hay toda
una investigación que se ha hecho, falta determinar, pero todos nos iba a pensar que fue producto de un atentado que quiso malograr el centenario pues, al presidente Leguía, que estaba buscando con esa celebración reelegirse posteriormente. Bueno, el incendio, el edificio, el Palacio fue reconstruido rápidamente, pero quedó mal, ¿no? Fue reconstruido de una manera provisional. Entonces se le encarga la reconstrucción oficial a Klaus Schwab. Y él va a reconstruir el tiempo que queda, porque nadie sabía que en el año 1930 el presidente Leguía va a ser derrocado por Luis Miguel Sánchez Cerro. Entonces, hasta Saúd comienza a elaborar el edificio y vemos aquí la parte lateral, lo que da a la calle Palacio, lo que da hacia la Casa Aliaga, ¿no? O hacia el pasaje del Correo. Todo este lado fue construido por Klaus Schwab, ¿no? Vemos ahí los ventanales que dan al Salón Tupac Amaru, ¿no? Toda esta parte lateral fue construida por Klaus Schwab. ¿Por qué Klaus Schwab no construyó el Palacio de Gobierno completo? Porque va a haber el golpe de Estado contra Leguía y él no logra terminarlo, ¿no? Justamente, quizás la obra más importante de este lado del palacio es esta portada lateral del Palacio de Gobierno, ya donde está, pues vemos ahí la decoración y vemos ahí en la pared superior el escudo nobiliario del marqués Francisco Pizarro en la pared superior. Justamente, si ustedes pasan por ahí uno de estos días, cuando puedan pasar por ahí, vean que justamente, si uno mira la portada, a la parte derecha de la puerta hay una pequeña placa, no se nota mucho, no es una placa, realmente es una inscripción dentro de la pared que dice, pues, ¿no? Klaus Schwab 1930, ¿no? Que hasta ese año Klaus Schwab hizo esa parte, ¿no? No logró terminar el palacio. Se le llamó, 2 años después se le llamó para que termine algunas obras dentro del gobierno de Sánchez Cerro, porque venían visitantes extranjeros y el edificio estaba, pues, a medio construir. Se le pidió que terminara algunas obras en el año 31, y después de eso se fue a París, donde murió el año 32, ¿no? Entonces, justamente, pero no quedó concluido, y durante el gobierno del presidente Benavides se encarga a Malacosquí que lo termine, ¿no? Y ahí tenemos el Palacio de Gobierno actual, terminado en 1938. Entonces, ahí se vinculan, en cierta manera, Malacosquí junto con Chaut. Habían estudiado juntos en la Escuela de Arte de París, uno era polaco, otro francés, y trabajaron acá en Lima en algunas obras en conjunto, ¿no? Obra representativa de Saúd, bueno, el Teatro Colón, que ya lo vemos como fue diseñado originalmente. Realmente, lo que más sorprendió de esta obra no era su belleza arquitectónica, sino que en un espacio tan pequeño, Klaus Saúd había aprovechado el espacio de tal manera que se había logrado un teatro con muy buena acústica, con un escenario amplio, y los espectadores tenían comodidad para escuchar la obra. A pesar de ser un espacio muy pequeñito, construyó, como decían algunos, un espacio tan pequeño, un gran teatro, ¿no? El Teatro Colón, ubicado entre la Girón de la Unión con Gironquílica, ¿no? Ahí vemos el Teatro Colón poco tiempo después de inaugurado. Años después, con la Plaza Martín ya comienza a construir sus edificios laterales, que eran mucho más altos. Se dio la discusión de la municipalidad que los edificios que estaban al lado oeste, o sea, el Teatro Colón, el edificio de la Coletti y el Hotel Bolívar, que eran más pequeños, se ampliaran en tamaño para estar a la par con los demás edificios. Eso implicó cambios en el Teatro Colón. Acá vemos, por ejemplo, el Teatro Colón construido por Klaus Schwab y la modificación 6 años después con un piso más, pero que implicó la demolición de su cúpula superior, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, como les comenté, varias veces, tanto Klaus Schwab como Malacosquí hicieron trabajos en conjunto, también trabajos que ambos presentaron propuestas, ¿no? Esta fue la propuesta que Víctor Blanco Herrera le pidió a Klaus Schwab para hacer los edificios de la Plaza 2 de Mayo. Ustedes pueden ver, eran muy diferentes a lo que actualmente conocemos, ¿no? Eran de otro estilo, un estilo más neoclásico, ¿no? Y así van a ser, pero al final, este es el dibujo hecho por Klaus Schwab, no agradó totalmente a Víctor Blanco Herrera, que al final pidió otro diseño a Malacosquí, que finalmente los termina, ¿no? Entonces miren ustedes, acá está el diseño, el boceto original, y esta es la imagen como quedó finalmente, ¿no? Los 8 edificios de la Plaza 2 de Mayo, pero terminó por Malacosquí, ¿no? Muy bien, pero si Schwab destaca en su obra arquitectónica por el Teatro Colón, hay una obra también más representativa de él todavía. Vamos a ver. ¿Ya? Bueno, también algo parecido a lo que acabo de contar ahorita fue el caso de la construcción del Museo Nacional, ¿no? Que tenía inspiración de motivos prehispánicos, ¿no? Incluso Klaus Schwab viajó a la Sierra del Perú
cosa que en esa época no era tan fácil como ahora, ¿no? Viajó a la Sierra del Perú, se quedó unos meses ahí, trató de conocer las antiguas culturas peruanas, para de ahí basarse en ese conocimiento, basarse para hacer este edificio mezcla de estilos arquitectónicos y españoles y prehispánicos, ¿no? Este fue el edificio que se hizo y finalmente, al final, también Víctor Noel Correa, quien hizo este edificio, lo financió, al final optó por Malakowski, quien lo hizo un diseño que realmente conocemos, ¿no? Pero esto fue una propuesta también interesante, también de Saúl. También Saúl hizo varias casas en Lima, como la casa Fernandini, inaugurada en 1913. ¿Qué tiene particular esta casa? Bueno, que tiene un estilo muy particular, el estilo Art Nouveau, ¿no? Lo usaban las familias más adineradas, los nuevos ricos de la época usaban este estilo llamado Art Nouveau, a comienzos del siglo XX. Y justamente tenía sentido porque quien es el dueño de esta casa es el empresario minero Fernandini, ¿no? Quien era en esa época el hombre más rico del Perú. Hizo esta construcción imponente, ¿no? Que está en el centro de Lima, casi al frente del Teatro Municipal, ¿no? El Teatro Municipal, ¿no? Una de las casas más bellas que tiene Lima, ¿no? Con este estilo Art Nouveau que los espacios, que los constructores el espacio no lo maximizaban, sino simplemente un poco perdían espacio, lo que querían que era que la casa se vea imponente, ¿no? Vemos, por ejemplo, los balcones con estos diseños como en movimiento, ¿no? Se usan la presencia de cariótides, ¿no? Vemos ahí, miren ustedes el hall de la casa, vemos el segundo piso de la casa con ventanales, vitrales, que son típicos del Art Nouveau, se busca mucho el lujo, lo imponente del edificio, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que Saúl construyó casas que van a embellecer Lima, construye teatros, ¿no? Pero quizás la obra que hasta ahora muchos disfrutan, claro, un poco transformada, pero así es, la obra más representativa es el Parque La Reserva, ¿no? Aquí tenemos una imagen de los años 20 que nos muestra la nueva zona de Lima, que era Santa Beatriz. Santa Beatriz había sido antiguamente en época virreinal una hacienda jesuita. Y cuando los jesuitas son expulsados del Perú en la época virreinal, esto pasa al Estado virreinal y después pasa a la República, cuando el Perú se independiza, ¿no? Y esos terrenos eran usados para la Escuela de Agricultura. Actualmente es la Universidad Agraria, se traslada a La Molina y esos terrenos quedan libres para hacer obras públicas. Leguía va a ser el que hace más obras públicas acá. Va a construir, aprovechando que está el Parque de la Exposición, acabando el Parque de la Exposición construye una urbanización, Santa Beatriz. Todos la conocemos. Y después Santa Beatriz, un parque. O sea, Santa Beatriz está entre dos parques. El Parque de la Exposición y el Parque de la Reserva. ¿Por qué llamado Parque de la Reserva? ¿Por qué ese nombre tan particular? Porque ese fue un campo de tiro donde los limeños practicaron antes de ir a la guerra con Chile. Esos enemigos eran la Reserva de Lima. Y en homenaje a ellos va a ser el Parque de la Reserva. Bueno, este parque va a ser diseñado por Claudio Saúl. Ahí tenemos este parque, vemos el diseño, un diseño semejante a los parques ingleses. Se buscaba que, recordemos nosotros, pues que en esa época Leguía tenía mucha inspiración de lo norteamericano, lo inglés, ¿no? Entonces buscó un parque al estilo norteamericano, ¿no? Con piletas, fuentes, ¿no? Góndolas, glorietas, ¿no? Y el encargado de diseñarlo, bueno, fue un equipo de personas que trabajaron en hacer este parque, pero el diseñador, el creador de todo, cómo iba a ser el parque, justamente Claudio Saúl, que pasó obra más imponente, ¿no? El Parque de la Reserva. Entonces, cuando hablemos de Claudio Saúl, recordamos pues el Parque de la Reserva, recordamos el Teatro Colón, la casa Fernandini, ¿no? Obras en verdad que transformaron el estilo arquitectónico de Lima, que no tienen nada que ver con las antiguas casas de balcones, casas amplias que había en la época virreinal. Ahí tenemos que la logia, esta arquería, que es el símbolo del Parque de la Reserva, que siempre fue concebido como un parque de fuentes, de pilas de agua, no fuentes, claro, para esa época pequeñas. Ahora se ha incorporado el Parque de las Aguas a este parque, y ahora las fuentes son las más grandes del mundo, ¿no? Son el parque público con más fuentes en el mundo. Y tenemos que dedicarle un tiempo a otro extranjero que, si hemos visto que Malakowski, hemos hablado de cuatro personajes importantes. Primero hemos hablado de Albergen Sidu Petituar, que salvó a Lima de la destrucción, ¿no? A Lima
de la Guerra del Pacífico, que era la Lima virreinal, ¿no? Hemos visto a Malacoque y a Saúd, que son los constructores de la Nueva Lima, la Nueva Lima que se construye después de la virreinal, ¿no? Construyen edificios amplios, parisinos, ¿no? Afrancesados, a lo europeo, buscando una ciudad más acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos. Se construyen casonas, construyen parques públicos, palacios, ¿no? Entonces, mira, tenemos quien salvó a la ciudad, a la ciudad tradicional de la destrucción, a los que hicieron una nueva ciudad, que tenemos ahora. Pasó algo, ¿no? Se pensaba la nueva ciudad, pero se comenzó a dejar de lado a la ciudad antigua. Comenzó a verse como una ciudad pues ya obsoleta, vieja, sin sentido. Entonces, primero se construía una ciudad nueva, pero después comenzó a pensar en destruir la antigua ciudad, ¿no? Ahí aparece una persona que lucha por evitar que esto ocurra. Porque si bien podía haber una nueva ciudad, está muy bien que se construya una nueva ciudad con nuevos estilos y nuevas formas de vivir para nuevos habitantes, no se podía destruir la ciudad antigua. Entonces había el concepto de destruir la ciudad antigua, la antigua ciudad virreinal, y comenzaron a construirse avenidas grandes, como la avenida Bancay y la avenida Tacna. Entonces eso provocaba la demolición de muchas casonas. Se construían edificios y casonas iban cayendo. Y estas casonas tenían balcones. Lima era conocida como la ciudad de los balcones. Y justamente aparece la figura de Bruno Rosselli, un italiano que va a luchar con esmero, con esfuerzo, con coraje para salvar los balcones de Lima. Eso lo llevó a ser llamado el loco de los balcones. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí, lo vamos a hablar rápidamente, la vida de Bruno Rosselli, un personaje al cual, igual que otro personaje de Lima, tiene una deuda todavía, ¿no? Tenemos ahí, llamado por los diarios el Quijote de los Balcones, pero llamado por la población el loco de los balcones. Bueno, el Quijote tenía algo de loco también, ¿no? Y Bruno Rosselli llegó a Lima y se enamoró de estas cajas de madera, como decían algunos, que estaban sobre las fachadas de las casas, que eran como balcón, eran como calles en el aire, y que los limeños no sabíamos apreciarlo. Entonces era solamente una forma más de una casa antigua limeña. Y él quería hacernos entender a los limeños de que esto no era así, no era simplemente una decoración más de una casa, era algo único en el mundo. Él decía que si París tiene la Torre Eiffel, Lima tiene los balcones, entonces no podemos destruirlos. Y comenzó a luchar para hacer entender a los limeños la importancia del balcón que estaba en la ciudad. Y comenzó a hacer algo que quizás ahora los que trabajamos con Lima tratamos de hacerlo, la difusión. Bueno, él estaba en los años 50, por 20 años, difundió de todas las maneras posibles el concepto sobre los balcones y vio la forma de cuidarlos y protegerlos de todas las formas posibles. Vamos a ver de él justamente. Tenemos esta imagen de Bruno Rosselli con una fotografía de un balcón destruido y uno de los pedazos que habían quedado del balcón, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, decía él, que una joya arquitectónica como esa termine siendo destrozada sin que nadie reclame, ¿no? Vamos ahí. Bueno, Rosselli era profesor de Historia del Arte, por eso entendía muy bien lo que defendía. Era profesor en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Católica. Ambas en ese años estaban en el centro de Lima. La Universidad de San Marcos estaba en el Parque Universitario, donde se encuentra la casona, el Centro Cultural de San Marcos. Y la Universidad Católica se encontraba en la Plaza Francia, ¿no? Entonces él se trasladaba en ambos lugares y veía los balcones que había en Lima. Y también veía cómo día a día los balcones eran demolidos, ¿no? Reclamaba esta fotografía, por ejemplo, le salió en Diario El Comercio. Él reclamaba con bastante molestia cómo esta casona que estaba siendo demolida para emplear el paseo, el antiguo Jirón Cusco, y los balcones eran desarmados y las maderas tiradas y vendidas como para leña, ¿no? Entonces él reclamaba, incluso algunas veces lograba recolectar esos pedazos de balcón con la esperanza de un día reconstruirlos, o también llegó al grado de comprarlos. Él no ganaba mucho, él era profesor universitario, no su sueldo nada para tanto como él mismo lo contaba, pero buscaba la forma de poder comprar estos balcones antes que sean destruidos, ¿no? Hay una fotografía siempre con su sombrero y su bastón, ¿no? Molesto porque no quería que Lima pierda sus balcones, ¿no? Y eso es algo en los años 50 bastante particular, ¿no? Y así vemos ahí esta fotografía con estas maquetas de balcones, con las cuales paseaba por la calle, ¿no? Paseaba por la calle, se paraba en una plaza y comenzaba a explicar a la gente, ¿no? Sobre estos balcones, su historia, su importancia, porque eran únicos. Estos balcones habían llegado al Perú junto con los españoles,
pero ya no existían ni siquiera en España, ¿no? Eran originarios, pues, de la India, de lugares muy del Medio Oriente, ¿no? Que habían llegado a través, pues, de transformaciones culturales hasta nosotros. Entonces decía, ¿cómo es posible que nosotros no lo valoremos y lo destruyamos? Y él iba con estas maquetas por la calle explicando a la gente la importancia del balcón, ¿no? Muchas veces subía a alguna construcción que estaba a punto de demoler un balcón para atrincherar de cierta manera y evitar que se destruya, ¿no? Acá vemos este balcón que estaba a punto de ser ya desarmado y él en la casa reclamando para que el balcón se conserve, no se sea destruido. La fotografía del comercio también, ¿no? El cual lo apoyó mucho, ¿no? Él se unió al comercio, apoyó sus campañas de protesta contra la destrucción de los balcones junto con el famoso señor Manuel, ¿se acuerdan que le canta Chabuca Granda? Que también era un periodista del comercio que defendía a Lima y juntos escribían artículos para tratar de convencer a la ciudadanía de la necesidad de conservar estos balcones. Ambos logran una norma de la Municipalidad de Lima que establecía que para poder demoler un balcón había que primero justificar la demolición. Eso detuvo y salvó muchos balcones en la ciudad de Lima, ¿no? Acá tengo otra fotografía del diario del comercio, esa es en el Girón Caravalla, ¿no? Ahí vemos ahí Roseli en un balcón tratando de ver que haya un mantenimiento adecuado, ¿no? Acá no está protestando, acá está tratando de que el balcón tenga un mantenimiento como se corresponde, una limpieza y un mantenimiento como corresponde, ¿no? Sí es un personaje conocido, ¿no? No es un personaje que pasó de ser un personaje que defendía los balcones. Su labor fue tan continua que ya comenzó a ser entrevistado por diarios, por revistas, ¿no? Que veían su labor como en verdad importante. Y en verdad eso influyó en que muchos balcones dentro de Lima se salvaran realmente, pero no como él quiso. Desgraciadamente, como hasta ahora a veces ocurre, ¿no? Algunas casas se caían en forma inesperada, ¿no? O igual las casas, los balcones eran sacados y destruidos, ¿no? Por los que querían construir una construcción nueva. Por eso Roseli comenzó a comprar los balcones y llevarlos, según se afirma, a un terreno en el Rímac, ¿no? Donde los guardaba, ¿no? Acá vemos justamente, miren este recorte periódico que dice ahí, ¿no? Roseli muestra iracundo un semiderruido balcón de la famosa hilera de la calle Negreiro. Acá en Negreiros se encuentra en el paseo, en Girón Azángaro, ¿no? Muy cerca de la iglesia de San Pedro. Era una calle llena de balcones, ¿no? Y estaban siendo demolidos y él evitó que eso se demoliera. Una pena que después de su muerte, esta casa que vemos aquí ya fue demolida después, ¿no? Pero mientras Roseli vivió, impidió que esta sea demolida. Vemos ahí estaban siendo demolidos y él logró, junto con una comisión que se formó sobre los balcones en Lima, que se formó gracias a él y al señor Manuel, el balcón se salvara, ¿no? Pero como luego después de su muerte, se volvió a destruir estos balcones. Estos balcones quedaron paralizados y al final se terminaron de destruir, ¿no? Bueno, capaz algunos recuerdan un diario que había en Lima antes, el diario Última Hora, ¿no? Un diario que tenía un lenguaje bastante coloquial, ¿no? Fue el diario que estableció en la prensa el lenguaje popular, ¿no? La jerga. Entonces miren ustedes cómo escribió un artículo de Bruno Rosselli, ¿no? Profe Florentino Valera de Florencia, Bruno Rosselli, quiere linchar a balconicidas, ¿no? Justamente ahí habla de que él quería que haya una norma, una ley, una sanción, porque habían personas que a pesar que la norma impedía demoler un balcón o desarmar un balcón, había gente que los destruía sin autorización alguna. Entonces él pedía que haya una sanción con otras personas que destruían un balcón porque están destruyendo el pasado de la ciudad. Algo único en el mundo, decía él, y no puede quedar impune, ¿no? Entonces, su labor en verdad fue apoyar, vista con seriedad por algunos diarios, ¿no? Como El Comercio, y vista como excéntrica por otros diarios como Última Hora, ¿no? Pero al final el objetivo de él era que se tomara conciencia. Es más, un día logró hacer un concurso por los 150 soles a la persona que lograra pararse en una esquina y viera más balcones, ¿no? No tengo el nombre de quién ganó, pero sí sabemos que el que ganó logró ubicar 28 balcones si se paraba en la esquina de Girón Ucayali con Girón Lampa. Actualmente, si uno va ahí, no ve más de 5 balcones, pero dicen que en ese momento, en 1956, uno podía ver 28 balcones en esa esquina, como Lima ha cambiado. Incluso
tuvo un accidente Bruno Rosselli en su trabajo, con el título que dice Tío Rosselli hecho puré, título del diario Última Hora, esos años, ¿no? Él justamente en su labor de ir y venir por las calles, como dice el artículo, quiso tomar el tranvía Lima-Callao, que está en el Plaza San Martín, y un auto lo atropella, ¿no? A pesar de eso, pues logró recuperarse y siguió con su labor de defensa de los balcones. Como les digo, su labor fue vista con seriedad por algunos diarios y logró por la municipalidad que los balcones no se destruyan, que había que fundamentar para demoler una casa con un balcón. Pero por otra parte, no se sancionaba que destruyera un balcón, entonces la ley quedaba media muerta, ¿no? Sin una sanción. Entonces su labor no logró concretarse bien, por eso que algunos lo veían como el loco de los balcones. Y la historia cuenta, esa es una historia un poco triste para la historia de Rosselli, que un día él no logró pagar el alquiler, se dice eso, ¿no?, del lugar donde guardaban los balcones, y el dueño del terreno, indignado porque no podía pagarle Rosselli, o no quería salirse, lo que algunos dicen que no quería salirse, otros dicen que no pagó, no sabemos muy bien, la real es que el dueño del local quemó los balcones que estaban ocupados ahí. Esto afectó a Rosselli terriblemente, ¿no? Quedó muy mal de salud, y quizás algo que también lo dañó mucho fue la destrucción del famoso balcón de la casa Beltrán, que estaba en el cruce de Girón Rufino Torrico con la avenida Emancipación. El balcón más grande de Lima, hay fotografías de él en ese balcón, que también fue destruido a comienzos de los años 70, ¿no? Quizás la destrucción de sus balcones que él había cuidado, de sus balcones, como él los llamaba, ¿no? Y el balcón más grande de Lima, en los 70, dañaron su salud, y en septiembre del año 70 fallece Bruno Rosselli, ¿no? Después de haber hecho una labor, él salvó muchos balcones. Lima capaz no tenía balcones si no fuera por Rosselli, así que su trabajo no fue en vano, ¿no? Pero su labor no fue comprendida en su momento, ¿no? Bueno, el mismísimo Mario Vargas Llosa escribió una obra de teatro que se llama El loco de los balcones. ¿Ya? Mario Vargas Llosa tiene muchas obras, pero tiene pocas obras de teatro. Y una de sus obras de teatro se llama El loco de los balcones. Está inspirada en la vida de Bruno Rosselli, ¿no? Hace 2 años esta obra fue estrenada en Madrid. Ustedes es el afiche de la ciudad de Madrid. En Perú se estrenó varias veces. En Madrid se estrenó esta obra, ¿no? Ahí vemos el afiche oficial de esta obra de teatro español, ¿no? Es El loco de los balcones de Mario Vargas Llosa, basado en la vida de Bruno Rosselli, ¿no? Y aquí está una fotografía de la obra que se hizo en Madrid, ¿no? Está el actor que interpreta a Bruno Rosselli, rodeado de balcones, ¿no?, que él defendía. Entonces, hemos visto que tenemos personajes que Lima homenajeó muy bien, ¿no? A la madre Payán Bellet, a Petituar, ha homenajeado muy bien también a Federico Helguera, el mejor alcalde de Lima de la historia, a Augusto B. Leguía, que transformó la ciudad de Lima y celebró el centenario, ¿no? Con placas, con monumentos, ¿no? Pero hay extranjeros que también han hecho mucho por la ciudad y que no tienen un reconocimiento como se debe. Lima les tiene una deuda. Y justamente para acabar esta conferencia, quiero hacer ese pedido, ¿no? Tenemos pues a Klaus Saúl, a la Quito Malakowski, y tenemos a Bruno Rosselli, los tres, ¿no? Transformaron Lima, hicieron una nueva Lima, y Rosselli quiso salvar a la Lima antigua. Lima tiene una deuda con los tres. Un monumento en la ciudad sería justo para ellos. Es un pedido hoy día en esta como parte final de esta conferencia. Y espero nos ha ayudado a todos a conocer un poquito más de los extranjeros, que si bien nacieron aquí, ¿no?, hicieron esta ciudad como si fuera suya. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que hayamos aprendido un poquito más de la historia de Lima.